Ok, vamos a dar inicio a la escuela dominical con las dos personas que están aquí. Buenos días. Buenos días a todos los que nos están acompañando en la transmisión también. Vamos a continuar hoy con nuestra plática sobre la justificación. El domingo pasado dimos una definición o dimos una explicación de qué es la justificación. Y dijimos muy brevemente que la justificación es cuando un pecador pone su fe en Cristo y Dios declara a esa persona justa, ya no pecadora, ya no injusta, sino que la declara justa, y esa persona, Dios al mirar a esa persona, mira la justicia de Cristo, mira a Cristo en esa persona, ya no Joshua pecador, sino Cristo Jesús dentro de Joshua, y nos declara justos. Eso es lo que dijimos que es la justificación. Y de ahí todo el resto del tiempo, y todo el resto del tiempo que vamos a pasar es realmente abordando ciertos temas, ciertos detalles, para entender más esa justificación, de cómo Dios nos declara justos a pesar de que somos pecadores. Entonces, el domingo pasado lo que hicimos fue hablar sobre vocabulario. Hablamos sobre qué significa el verbo justificar, hablamos sobre qué es una persona justa y en relación a eso hablamos sobre qué es la justicia en el sentido bíblico. Entonces terminamos ahí diciendo que justicia es la cualidad que concuerda con lo que es correcto. ¿Qué es correcto ante los ojos de Dios? Eso es la justicia. Y vimos que lo que es correcto ante Dios realmente concuerda con quién es Él y lo que Él hace. Entonces, ¿por qué es que el orgullo es malo y pecaminoso? Porque Dios es humilde y no es orgulloso. El pecado es lo opuesto a lo que es Dios, y en ese sentido la injusticia es lo opuesto a lo que es Dios. De la misma manera, si queremos saber qué es justicia, veamos cómo es Dios. Y específicamente para nosotros, si queremos saber lo que es la justicia de Dios y si queremos saber lo que es ser justo, miremos a Cristo. Porque Él es la representación exacta del carácter de Dios. Y si queremos ver lo que es la justicia de Dios, tenemos que ver a Cristo. Entonces, una persona justa en ese sentido es una persona que concuerda con cómo es Cristo, porque eso es el ejemplo perfecto de una persona justa. Ahora, el hecho de que Dios nos mire y diga que somos justos nos debería de sonar bien extraño a nosotros, porque la realidad es que no somos justos. Constantemente estamos haciendo cosas injustas, constantemente estamos haciendo cosas que son pecaminosas, constantemente estamos haciendo cosas que no concuerdan con la justicia de Dios. Disculpen, voy a bajar esto un poco. Dios haría. Somos injustos, no somos personas justas. Entonces, el que Dios nos diga que somos justos nos debería de sonar extraño. Ahora, para dejar clarísimo de que somos pecadores, de que somos injustos, veamos algunos pasajes. Porque la realidad es que somos pecadores, o sea, somos injustos por dos razones. Primero, por decisión, y segundo, por herencia. Veamos la parte de la decisión primero. Esto en realidad ya lo vamos a ver solo rápidamente porque en realidad ya lo vimos durante el tiempo que vimos el tema del pecado, el pecado del hombre. Entonces solo lo vamos a ver rápidamente. ¿Alguien puede irse a Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 28? ¿Alguien que me pueda hacer el favor de leerlo?
Que jovencito. Romanos 4, disculpame. Romanos 1, comenzando en el 28. Ya te digo qué versículos más. Y alguien que pueda irse y buscar a Romanos capítulo 3, 23. ¿Alguien que me haga ese favor? Ok, Corstian, muchísimas gracias. Ok, para dar un poquito de contexto, Pablo, al escribir la carta a los romanos, comienza a decir lo siguiente. Como a la mitad del capítulo 1, comienza a decir, la ira de Dios se está revelando contra la injusticia de la humanidad. Y comienza a decir, porque la verdad es que los atributos de Dios se pueden ver claramente. El hombre pecaminoso e injusto no quiere aceptar la verdad de Dios e intercambió la verdad de Dios por una mentira. Intercambió la gloria de Dios por una mentira. Y eso llevó a un montón de pecados que él comienza a hablar en la segunda mitad del pecado 1, hasta llegar a una lista al final del capítulo 1, que saben que vale la pena leerlo. Alguien que vaya a... no, creo que ese es el pasaje que te di. 1.28. Leemos. Por favor. Dice 1.28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practicaban tales cosas son dignos de la muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Al 32. Correcto, muchísimas gracias. Y quiero que nos fijemos en ciertos detalles ahí, o sea, muchas veces leemos la Biblia y llegamos a este tipo de listas de pecados y nosotros comenzamos a pensar, sí, la verdad es que esos pecados están fuertes, están malísimos. Claro que sí, personas que hacen eso no merecen estar en el reino de Dios, o tal vez se nos vienen pensamientos así, pero démonos cuenta qué es lo que hay en esta lista. Sí, es cierto, Pablo incluyó los que cometen homicidios, los que cometen perversidad, maldad, pero en esa misma lista están los que son soberbios, los que son altivos, los que son desobedientes a padres. O sea, no son solamente los pecados que nosotros diríamos, sí, estos son pecados fuertes. No, estamos hablando de aún pecados que nosotros tal vez podríamos considerar, pero una mentirita a un padre no es gran cosa. Según la palabra de Dios, sí es gran cosa. Sí es igual de malo que los homicidios. Porque ante Dios, un Dios justo, todo pecado es infinitamente ofensivo. Nuevamente, porque el pecado es lo opuesto a Dios. Es lo opuesto a Dios. Entonces, ninguno nos salvamos de esa lista. El detalle es que cualquier judío leyendo esa porción, escuchando esa porción de la carta, seguramente hubiera estado diciendo, así es, Pablo, deciles, correcto, todos esos pecadores. Y entonces Pablo les deja claro, oye, estoy hablando de ustedes también. No solo de los gentiles que ustedes llaman pecadores, ustedes también caen en todas esas categorías. Y comienza todo el capítulo 2 a básicamente dejarles claro, ustedes están igualmente condenados, hasta que llega al capítulo 3. Tal vez alguien, el que tenía Corsian iba a leer el capítulo 3, 23. Tal vez antes de eso, haceme el favor de leer capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues?
¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Correcto, y ahora el 23. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Correcto. Entonces Pablo les deja clarísimo, miren, ustedes no son, nosotros judíos no somos mejores que ellos, porque ya dejamos clarísimo que tanto judíos como griegos como gentiles están bajo pecado. Y al final en el versículo 23 dice, porque todos, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo pecado, por decisión propia. Porque todos hemos decidido pecar en algún momento, de una u otra manera. Pero la realidad es que no somos pecadores ni injustos solamente por nuestra decisión. Somos también pecadores por herencia, por la herencia de Adán. Entonces ahí es donde quiero que nos vayamos a Romanos capítulo 5. ¿Alguien que pueda leer Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21? Romanos 5, 12 al 21. Gracias, Isaac. Dice, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuanto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, cuanto más reinará en la vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Isaac. Hay mucho que podemos decir de ese pasaje, pero creo que un buen resumen y lo importante para nuestro punto ahorita es el versículo 18 y el versículo 19. Así que, como por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos a volver a este versículo cuando hablemos de la parte de Cristo, pero ahorita estamos hablando de la parte de Adán. Por la transgresión de Adán vino condenación a todos los hombres. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ok. Por la desobediencia de Adán, todos nosotros, toda la humanidad fue constituida pecadora. Por la desobediencia de Adán, todos somos considerados y condenados como pecadores.
el pecado de Adán trajo muerte y condenación a toda la humanidad, porque el pecado de Adán, porque con el pecado de Adán todos fuimos constituidos pecadores. Cabe preguntar, ¿por qué Dios atribuye el pecado de Adán a toda la humanidad? Y esto es un concepto muy importantísimo, porque es lo que nos va a ayudar a luego entender bien la justificación en Cristo. La respuesta a esa pregunta de por qué Dios atribuye el pecado de Adán a nosotros es porque Adán es la cabeza de la humanidad. Quiero volver a repetir eso. La razón por la que Dios atribuye el pecado de Adán a toda la humanidad es porque Adán es la cabeza o representante de la humanidad. Porque tiene que ver con nuestro origen y nuestro vínculo de sangre a Adán. Adán fue el primer hombre y toda la humanidad desciende de Adán. Tenemos nuestro origen en Adán en ese sentido, porque la humanidad fue engendrada por él. Por esa razón, Adán es la cabeza o el representante de la humanidad. Y por ser la cabeza o representante de la humanidad, el estado y las acciones de Adán son atribuidos a nosotros, a toda la humanidad. Cuando Dios mira a Adán, Él no mira solamente a Adán, Él mira a toda la humanidad representada en Él. Ahora, esto no es un concepto nuevo. Alguien ayúdeme a leer Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 10. Hebreos 7, 1 al 10. Y les voy a mostrar que este concepto de representante o de cabeza no es nuevo en la iglesia, en la Biblia. Entonces, alguien que me ayude. Doña Marisol, muchísimas gracias. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Gracias, doña Marisol. Nuevamente, hay mucho que se puede decir sobre ese pasaje, pero lo importante es lo siguiente. Si nos regresamos a Génesis, hubo un momento en que Abraham, después de rescatar a Lot y a unas cuantas gentes, se topó con un sacerdote del Dios Altísimo. No se sabe nada más de este sacerdote que se llama Melquisedec. Y en ese momento, Abraham lo que hizo fue ofrecer el diezmo de su botín. O sea, de todo lo que él logró conquistar, podemos decirle, le dio el 10% a este sacerdote del Dios Altísimo, y a eso se está refiriendo el autor de Hebreos. Y el autor de Hebreos comienza a decir, en ese entonces, cuando Abraham dio ese diezmo,
Leví también estaba dando el diezmo por medio de Abraham. Ahora, tenemos que entender lo raro que es eso. Porque Abraham y Leví están separados por varias generaciones. Estamos hablando de que Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob vienen los 12 hijos, de donde vienen las 12 tribus. Pero uno de los 12 hijos es Leví. Estamos hablando de 3, 4 generaciones de separación. Pero el autor de Hebreos dice que Leví estaba en los lomos de Abraham. Porque Leví tiene su origen en Abraham. Entonces, cuando Abraham dio ese diezmo, Leví, y en realidad todos los que descenderían de Abraham también dieron ese diezmo. Es lo que el autor de Hebreos está diciendo. ¿No es eso lo que dice versículos 9 y 10? Por decirlo así, en Abraham, representado por Abraham, unido a Abraham, pagó el diezmo también Leví, porque aún estaba en los lomos de su padre, separado por 4 generaciones, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces no es algo raro este concepto de representante y de que las acciones de uno son atribuidos a los descendientes. Adán es el representante, es la cabeza de la humanidad. Y por su desobediencia, dice Pablo en Romanos capítulo 5, todos fuimos constituidos pecadores. Porque él fue constituido pecador y así toda su descendencia fue constituida pecadora también. Todo ser humano es injusto y pecador por decisión propia y por herencia. Si a alguien le parece injusto esto, lo entiendo completamente. Porque no nos gusta que nos culpen por algo que no hicimos. Pero les ruego, tengamos cuidado con ese reclamo. Porque el mismo concepto, la misma realidad que hace a Adán nuestro representante y atribuye la condenación a todos nosotros, es el mismo concepto que Dios utiliza para justificarnos en Cristo. Que ya en realidad lo leímos en Romanos capítulo 5, porque la misma razón por la que la humanidad es condenada es la misma razón por la que es justificada en Cristo. Pero ya vamos a llegar a eso, no nos vamos a adelantar. Por ahora solo les digo que rechazar este concepto es rechazar la misma base de nuestra justificación en Cristo. Antes de entrar a eso, sí, creo que es importante entender el problema en el que nos encontramos por ser pecadores y por ser constituidos injustos y pecadores ante Dios. Porque en realidad es una manera más de entender bien la justificación. Yo les dije que ya la definición de justificación se los dije. Es un pecador por medio de fe en Cristo. Dios lo considera y lo declara justo ante sus ojos, no porque uno mismo sea justo, sino porque la justicia de Cristo es atribuida a esa persona. Todo lo demás que estamos viendo es solamente poder entender eso a más profundidad. Y parte de entender eso a más profundidad es entender nuestro problema. Les voy a dar una ilustración para que entiendan a qué me refiero. Si alguien se les acerca a ustedes y les regala un billete de $100, se van a alegrar. Tal vez hasta dicen, ay, pero ¿y por qué? No. Tal vez hasta lo rechacen. Pero si la persona insiste, no, por favor, tómalo, lo van a aceptar con mucha gratitud. Porque a nadie le cae mal $100. Pero pongámoslo en contexto. ¿Qué tal si esos $100 son la diferencia entre ustedes perder su casa y tener que regresársela al banco o poder continuar viviendo en la casa que están comprando? ¿O qué tal si es la diferencia entre perder su carro y poder quedarse con el carro?
esos $100 reciben una magnitud diferente ya, ¿verdad? Dependiendo del contexto, entendiendo nuestra situación y nuestro problema, una acción de $100, una dádiva de $100 puede significar algo completamente diferente para nosotros. Si yo les digo que Cristo nos está ofreciendo el perdón de pecados y la justificación por medio de fe en Él, si entienden, pueden sentirse un poco agradecidos. Pero si no entienden la situación real en la que estamos, no van a poder entender la magnitud de la dádiva que Dios nos está dando por medio de Cristo. Jesús mismo lo dijo a los judíos, ¿no? No les dijo, el que ha sido perdonado mucho, ama mucho. El que ha sido perdonado poco, ama poco. Entonces, entendamos nuestro problema un poco más. Popularmente se ha dicho, y en cierto sentido correctamente, no voy a negar que hay verdad en esta frase que les voy a compartir, pero popularmente se ha manejado por mucho tiempo: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Yo sé que todos aquí han escuchado esa frase. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Yo hoy los quiero convencer de que Dios odia al pecador igual que odia al pecado. Tal vez eso les suene chocante, pero les voy a mostrar eso desde las Escrituras. No estoy diciendo que Dios no ama al pecador. En cierto sentido sí lo ama, pero de otro sentido Dios lo odia, lo aborrece. Es una abominación a Él el pecador. Entonces, para eso necesito varias manos, porque vamos a leer varios pasajes. Salmo 5, versículo 4 al 6. Carlos. Salmo 11, versículo 4 al 6. Alma. Romanos 1, 18. Corstian. Okay. Angélica, buscate 1 Corintios, versículo 6. 9 al 10. Yo les voy a repetir los versículos porque yo sé que es fácil de olvidarse. Y último, Apocalipsis 21. Ya tenés uno, ¿verdad, sí, Juan? No tengo. ¿No tenés? Apocalipsis 21. Capítulo 6. Ya te digo los versículos cuando lleguemos. Ok, ¿quién tiene Salmo 5? Salmo 5, solo repetirme los versículos. Versículos 4 al 6. Con bastante voz y lentamente. Sí, ya voy a dar, pero quiero cambiar la versión. Y te voy a ir interrumpiendo mientras lo lees, pero... Salmo 5, 4 al 6, ¿verdad? Correcto. Correcto. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ok. El mal no mora en ti. Ok, pausa. Dios no se complace en la maldad. Algunas versiones dicen perversidad. No se complace. Y la maldad no habitará junto a Él. Continúa, por favor, Carlos. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Perdón? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿A quién aborrece Dios? A todos los que hacen iniquidad. Ok. Versículo 6. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Lo aborrece. Salmo 11, versículos 4 al 6. Alma. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Gracias. Y Romanos 1, 18.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué se está manifestando contra la injusticia de los hombres? La ira de Dios. La ira de Dios. Ahora, hermanos, no estoy tratando de mostrarle estos versículos solamente por decir que Dios nos odia. Estoy mostrándole estos versículos para que nos demos cuenta de que el Dios santo y justo del universo siente ira contra nosotros y nuestro pecado. Nos aborrece en nuestro pecado. Somos una abominación a Él. Dependiendo de su traducción, tienen aborrecer, abominar, no se complace, ira contra nosotros. Y hay muchos más versículos. Y esto no es solo contra nuestro pecado, es contra nosotros que cometemos el pecado. Iglesia, tenemos que darnos cuenta que sin Cristo somos enemigos de Dios. No solamente porque nos hemos rebelado contra Él y hemos eliminado nuestra lealtad a Él, sino porque Él activamente se opone a todo lo que es contrario a Él. Y ya dijimos que la injusticia es lo contrario a Él. El pecado es lo contrario a su santidad. Tenemos que entender nuestra posición ante Dios para entender lo que Él nos está ofreciendo cuando Él dice, en Cristo estoy reconciliándolos a mí. Sus enemigos, Él dice, tengo ira contra ustedes, los aborrezco, son una abominación para mí, pero en Cristo le estoy ofreciendo declararlos justos y reconciliarlos conmigo. Sí, doña Marisol. Sí, tengo una inquietud, Joshua. Sí. Porque si bien es cierto, es claro lo que está diciendo la palabra de Dios, que es abominación todo aquel que hace iniquidad, maldad. Pero yo quiero, la inquietud es esta, porque tenemos que hacer una separación entre el hombre inicuo, el hombre malvado que no tiene a Dios y por lo tanto se aplica la palabra, y aquel que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo, que aún siendo pecador, la misericordia es nueva cada día para con él y la fidelidad de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces me cuesta aplicar y digerir lo que está diciendo, porque yo estoy claro que es para aquel perverso, aquel que escucha la palabra y se mofa y hace la maldad y asesina, y aquel bárbaro que no tiene palabras. Claro, cuando Dios ve que un hombre vuelve a hacer la misma cosa una y otra vez y es malvado en todo el sentido de la palabra, claro que Dios lo va a aborrecer porque lo hace una y otra vez. Pero aquel que ha sido justificado y que es imperfecto y que es pecador y cae y se levanta y Dios lo perdona y Dios lo ama y Dios está ahí presto para levantarlo, para ayudarlo, para darle la fuerza a través del Espíritu Santo. Entonces me cuesta, quiero que me explique mejor eso. No, creo que usted lo tiene muy claro. No nos debe costar entender que fuera de Cristo, esto es aplicable para todos fuera de Cristo. No estamos hablando de que los que están en Cristo, esto es aplicable a ellos. No, de hecho todo lo contrario, porque todos los que están en Cristo han sido justificados en Cristo, han sido declarados justos. Ya no pueden ser declarados arrogantes, ni sanguinarios, ni engañadores, ni nada. No son pecadores. Nosotros, justificados en Cristo, ya no somos declarados pecadores. Continuaremos tropezando, pecando, sí, pero esos pecados ya no son contados contra nosotros, porque Cristo es el que vive en nosotros, y cuando Dios nos mira, Él mira a Cristo y su justicia en nosotros.
este odio al pecador es únicamente a los que no tienen a Cristo. Y no tiene que ver con que si hay pecado que se repite, porque aún cristianos volvemos a tropezar y tropezar y a tropezar. Somos el perro que vuelve al vómito. No tiene que ver con la repetición de pecado. Lo único que nos distingue entre estos que reciben la ira y el odio de Dios y los que reciben el amor y misericordia de Dios es Cristo. Es la única diferencia. Es la única cosa que nos separa de la una categoría y la otra. Corstian y luego Carlos. Bueno, creo que aún ahí, para el mundo del pecado y todos los que viven allí, como disyuntiva, ¿vale? ¿No? Como usted mismo dijo. Dios ama al mundo y todo lo que hay en ella, y a la vez, por su característica Sí. de justicia, no puede hacer otra cosa que odiar todo aquel que hace maldad fuera de Cristo. Creo que es muy bíblico que casi todas esas cosas se tienen que hablar con dos palabras, por decir así. Sí. El amor y el no poder, por su propia justicia, tener comunión con el pecado ni con el pecador. Así es. Es una disyuntiva, es una tensión. Es una tensión bíblica que debemos manejar simultáneamente. Porque así como Dios aborrece, abomina, odia y tiene ira hacia el mundo pecador, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Odio y amor. Una tensión bíblica que es realidad y debemos proclamarla. Ambas verdades. Carlos y luego Don Frank. Solamente aportar, Joshua, conforme lo que explicaba, ¿no? Nosotros hemos sido salvados, los que hemos creído en Cristo, no tenemos mérito. Quiero explicar eso para que no se malentienda. No tenemos ningún mérito, pero seguimos pecando. Sí. Pero hay una gran diferencia en nuestra vida. Ahora tenemos al Espíritu Santo, que igual la Escritura nos lo menciona. El Señor, a esos que nos salvó, nos regaló el Espíritu Santo. Y a mí se me puede presentar una situación en la cual, por cierto temor, por algo que hice mal, mentir. Pero el Espíritu Santo se va a encargar de redarguirme y que eso no es correcto hacerlo. Entonces, los hijos de Dios pecamos. Y así como lo dijo doña Marisol, pero la misericordia de Dios son nuevas todos los días. Ya, pero no somos practicantes del pecado como nuestra pasada manera de vivir. Muy buena diferencia. Sí, entonces quería aportar un poco en eso porque aquí la diferencia es Cristo. Nosotros sin Cristo, aquí están los versículos. Sí. Nosotros sin Cristo, ahí están los versículos. Dios Sí. nos aborrece. Pero Dios nos amó por Cristo, no porque nosotros hicimos algo, el evangelio puro, ¿verdad? Solo aportar eso. Sí, muchísimas gracias, porque la realidad es que sí tenemos al Espíritu Santo y eso trae consigo un cambio práctico, real a nuestras vidas. De hecho, la Biblia hace una distinción de los que practican el pecado en su vida y los que no practican el pecado. Nosotros no somos de los que practicamos el pecado en su vida de manera arrogante contra Dios o sin pensar en Dios, porque tenemos al Espíritu Santo que nos hinca, nos toca el corazón y nos comienza a decir: Joshua, vos sabés que lo que acabas de hacer estuvo mal. Vos sabés que eso no glorifica ni honra a tu Salvador. Y el Espíritu Santo nos mueve a ser cada vez más y más como Cristo. ¿No es eso lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, por ejemplo? Que cada día nos acercamos más a la plenitud que es Cristo. A Él nos estamos acercando. El nuevo hombre
está modelado a Cristo. El nuevo hombre es ser como Cristo. Entonces sí, aunque continuamos pecando teniendo a Cristo, no practicamos el pecado con gusto como antes. Y sí, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y que no se nos olvide que parte de las misericordias de Dios es movernos a alejarnos del pecado. Las misericordias que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros al guiarnos y alejarnos del pecado son reales y son parte de la misericordia de Dios. Sí, don Frank. Es interesante, Yashua, porque ahora hay una situación que se da de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Y inclusive se da en ciertas iglesias, tomando en cuenta la palabra, cuando tú dices que la palabra dice que Dios aborrece el pecado. Sí. Sin embargo, con el nuevo concepto de género, ¿verdad? Hay iglesias que han adoptado el hecho de aceptar esa situación, y no es que las personas que caen en esa tendencia no pueden llegar a arrepentirse y llegar a los pies de Cristo nuevamente, sino que justifican diciendo que Dios es bueno, que Dios es amor, y por lo tanto estas personas que pueden estar en esas congregaciones, en esas iglesias, están bien, a pesar de que ellos estén pecando en todo el sentido de la palabra. Entonces, se ha vuelto eso una nueva tendencia pues, espiritual, que para mí mezcla las dos cosas. La palabra es clara, pero ellos la atenúan y quieren hacer que eso no sea simplemente porque Dios es amor y Dios es bueno. Sí. Entonces estamos en esa tendencia caminando en muchas iglesias, en especial ahí en Estados Unidos, pues ya hay iglesias con esa. Sí, y aquí va a comenzar muy pronto también. Sí, es que no ha comenzado ya. La realidad es que hay muchos grupos de personas que se llaman iglesias que lamentablemente han decidido ignorar partes de la palabra de Dios. Y lo más triste es que lo están tratando de hacer en nombre del amor. Porque ellos dicen, no, pero es que lo bondadoso y lo amoroso es aceptar a estas personas así como son. No estoy hablando de solamente un solo pecado, ni siquiera estoy hablando de solo la homosexualidad, ni solo de esto, ni del otro. No. Estamos hablando parejo. Pecado parejo. Aceptar el pecado porque Dios es amor, Dios es bondadoso. Y se les olvida que el mismo Dios amoroso y bondadoso es el que dijo las mismas palabras que acabamos de leer. Él odia el pecado. Es un Dios santo, es un Dios justo, que aborrece la injusticia, aborrece el pecado, está mostrando y manifestando ira contra la injusticia de la humanidad. Para Dios no hay conflicto entre su amor y su bondad y su odio al pecado. No debería haber conflicto para nosotros tampoco. No escojamos entre algunos pasajes de la Biblia y otros. Tenemos que aceptar la palabra de Dios completa tal y como está. No podemos ignorar la Biblia en nombre del amor y de la bondad de Dios, porque deshonra a Dios, no lo glorifica porque no lo representa correctamente. Carlos, ¿ibas a decir algo? Así como conforme esos versículos que leímos, decía nuestro muy amado R.C. Sproul, ¿verdad? Que él tenía una disyuntiva a cómo empezar, tenía ahí un problema, decía él tenía un problema con aquello que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador.
tenía un problema y un problema grande porque Dios al que va a mandar al infierno es al pecador, no al pecado, ¿verdad? Entonces Así hay es. algo bien importante con eso. Así es. De hecho, eso me lleva, ya le doy la palabra, Marta Verónica, eso nos va a llevar a los últimos versículos que nos quedan por leer, 1 Corintios 6 y Apocalipsis 21. Sí, Marta Verónica. Esto, doña Marisol, lo que decía es Carlos. que un ejemplo de eso tenemos bíblicamente fue David, el rey David. Ujú. Y él llegó hasta un momento de decirle, Señor, tú que escudriñas los corazones, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, examíname. Ujú. Es un ejemplo de eso que tenemos ahí, en el rey David. Y nuestro Señor es que escudriña nuestro corazón y pesa los corazones cuando estamos haciendo una cosa mala, una actitud mala. Y solamente Él, como decía acá, nos escudriña y nos vuelve a redarguir. Así es. Sí. Gracias. 1 Corintios capítulo 6. ¿Quién lo iba a leer? Angélica. 1 Corintios 6, versículos 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gracias. Gracias, ahí está bien. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Sin importar cuál sea el pecado, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, ¿qué es lo que van a heredar? Apocalipsis 21, versículos 6 al 8. 7 al 8, perdón. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos, los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, si los injustos no heredarán el reino de Dios, ¿qué es lo que van a heredar? ¿Cuál es su parte? Según Apocalipsis 21, su herencia es el lago que arde con fuego y azufre. Y ese lago que arde con fuego y azufre, ¿qué es? Bueno, nos podemos ir al capítulo 20, versículo 10, que dice: el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y es en ese mismo lago de fuego y azufre que todos los injustos sin Cristo irán también. Los injustos no heredarán el reino de Dios, heredarán el lago de fuego y azufre, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Iglesia, no es un fin bonito, no es un fin bueno, es un fin aterrador caer en las manos del Dios viviente y recibir el castigo y la ira por todo el pecado, por toda la eternidad. Y es esa nuestra condición y nuestro destino sin Cristo. Entonces, cuando Dios dice: mundo, les ofrezco a mi Hijo, el que morirá en la cruz por sus pecados, para que si ustedes creen en Él, si ustedes ponen su fe en Él, si ustedes confían en Él, le dan su lealtad, le dan su vida, tendrán perdón de pecados, tendrán la reconciliación conmigo, serán declarados justos, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y su herencia no será el lago de fuego y azufre, será el reino de Dios. Serán llamados mis hijos, serán llamados mis hijas, serán herederos de Dios, coherederos con Cristo, tienen todas las bendiciones celestiales en Cristo. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo.
Eso es lo que tenemos en Cristo. Ser declarados justos a pesar de nuestra injusticia. No porque somos gran cosa, sino porque Cristo es gran cosa. Doña Marisol, ¿quería decir algo? Sí, eso es tan grandioso, tan maravilloso, que nosotros los hijos de Dios que hemos venido a sus pies entendemos y nos gozamos. Pero hay una parte de la humanidad que no necesariamente es como ladrón, ni asesino, ni esas cosas. Sin embargo, rechaza a Jesús. Y llevan buenas vidas, son buenos padres, buenos personas de la sociedad, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y también otra parte de las personas creen en la meditación, creen en Jesús, pero en un Jesús como un profeta que vino, o tienen a la Virgen María y creen en la Virgen María como la Redentora y también creen en Jesús, Ahora, para esas personas es muy difícil entender lo que nos estás explicando. Para esas personas creen que porque ellas son buenas, ellas van a ir al cielo. Creo que aquí es donde tenemos que volver siempre a la palabra. Esas personas tenemos que urgirles volver a la palabra y darse cuenta que cualquier persona que nosotros veamos aquí en este mundo y digamos, esa es buena persona, buena gente, buen brother, buena maje, será buena o bueno a nuestros estándares, no a los estándares de Dios. Y al final del día quien nos va a juzgar es Dios, no la gente a nuestro alrededor. Iglesia, el último versículo que leímos dice, el que venza heredará estas cosas, hablando del reino de Dios, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre. Iglesia, ahí es más que claro, no estamos hablando solo de homicidas, fornicarios, ni de asesinos o lo que sea que podemos llamar bien malo. Estamos hablando de los mentirosos, de los cobardes e incrédulos. No estamos hablando de gente que nosotros necesariamente llamaríamos malas. Yo miento, ustedes mienten, yo trato de no mentir porque deshonra a mi Señor, pero más de alguna vez he mentido y más de alguna vez mentiré, ustedes también. Eso es suficiente para condenarnos al lago de azufre y de fuego. La única razón por la que ese no es nuestro destino es por Cristo. Entonces ese concepto de persona buena no existe ante los ojos de Dios, porque no existe persona buena más que Él. Entonces, esas personas que están engañadas y piensan que van a ir al cielo, al reino de Dios, por ser buenas personas, ayudémosles a ver la verdad. No en el sentido de tratar de ganar un argumento con ellos, no, es urgirles a ver la verdad, pedirles, rogarles, por favor, vean las Escrituras. No existe persona buena ante los ojos de Dios. Somos todos injustos y pecadores y todos necesitamos la gracia de Cristo. No es cosa de ganar un argumento, es cosa de ganar almas. Es cosa de ganar almas. Iglesia, se nos acabó el tiempo por hoy. Vamos a darle chance a Carlos y Angélica también, pues, y después vamos a orar y hacer. Yo sé que eso es un tema que va a venir siempre, ¿no? La Biblia nos enseña que por la locura de la predicación es que nos vamos a salvar. Yo quiero leer el texto que ya hemos leído. No se dejen engañar, ni los inmorales, me quiero poner de ejemplo yo,
ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes. Yo estaba en ese grupo. Nosotros. Yo estaba en ese grupo. Sí. Yo creí en el Señor porque a Él le plació que yo creyera. Fue su voluntad. Fue una revelación de Él. Llegó a mi vida. O más bien Él me reveló y yo pude entender esto. Mi camino era un camino idólatra. Entonces, Sí. estas personas, la única manera que van a entender es que Dios tenga misericordia de ellos. Así. Y por eso tenemos que orar por ellos, que el Señor Sí. tenga misericordia de ellos, porque Sí. no es porque viene un buen predicador. Así es. O sea, puede venir vamos Sí. a hablar en el léxico, un brother con una enseñanza poderosa. Sí. Y la puedo recibir yo poderosa, pero a alguien no me gustó como predicó y Sí. simplemente siguen creyendo en su santo. Sí. Entonces eso depende de la misericordia de Dios, Sí. de la gracia de Dios en la vida de esa persona, los cuales no sabemos quiénes son, ni cuántos son, ni cuánto hacen falta, por lo tanto hay que predicarle a todo el mundo. Así es. Carlos, ¿puedes por favor leer el final de ese pasaje? Sí. Así éramos algunos de nosotros, pero ahora... Después de dar toda la lista, dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Esos éramos todos nosotros, hasta que Dios intervino por medio de Cristo y su Espíritu Santo. Angélica. Solo voy a compartir un versículo bíblico para estar más claro de todo lo que ha hablado. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. Iglesia, démosle gracias a Dios, a Dios Padre por haber mandado a su Hijo, al Hijo de Dios por haber entregado su vida por nosotros, y démosle gracias al Espíritu Santo por cómo continúa obrando en nuestras vidas hoy. Porque si no fuera por Dios, no estaríamos inscritos en el libro de la vida. Llenémonos de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Iglesia, oremos. Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra por lo que has hecho en nosotros en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Gracias por toda la gracia y misericordia que has derramado sobre nosotros, por la reconciliación que nos has dado contigo, a pesar de nuestra injusticia, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que éramos tus enemigos. Gracias, Señor. Y gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Iglesia. Pueden pasar al tiempo de descanso y pausa, platiquen y pueden ir a comer su postrecito. Así,